una voz, el que tiene el micrófono, el que está hablando, pero realmente esto que hablamos siempre y siempre procuro que sea así, es que hablemos a través de la palabra de Dios. Sea Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Cuenta la historia, hace muchos años atrás, un gran siervo de Dios, un gran profeta, un gran mensajero. Recordamos que profeta significa mensajero, paloma, incluso hasta centinela se le puede decir también. Es aquella persona que entrega un mensaje de parte de, ¿bien? Y como nosotros sabemos el contexto, es Dios el que le habla a cada uno de estos siervos de Dios. Y por eso me trasladé a Primera de Reyes capítulo 17 y hasta el capítulo 19. Son 3 capítulos. Eso estaría bueno como para que lo anoten en todo caso, porque no es que vamos a leer profundamente en sí Primera de Reyes 17 hasta el 19. Pero esos 3 capítulos va a estar tratando algo, una consecuencia o una situación que le pasa a este profeta. Un profeta en la cual su vida es uno de esos siervos de Dios más famosos, inclusive dentro de su vida, el contexto, la situación, la ciudad donde está. Va a ser uno de los más famosos, incluso a nuestra vida hoy en día. Cuando yo te mencione el nombre de él, vas a decir, claro que sí, como que no lo conozco, porque sí, es uno de los más famosos de los profetas. Exactamente, ya me tuvo que adelantar Eloy. Mute al micrófono, como hacemos cuando estamos en teología. Bueno, exactamente, Elías, este profeta llamado Elías, es un gran siervo de Dios, un gran profeta con un gran carácter. Bueno, cada profeta tenía que tener su carácter tarde o temprano, en algún momento de su vida tenía que tomar la decisión de actuar bajo el Espíritu de Dios para hablar a la humanidad, ¿no? Porque si nos llevábamos con, ay no, pero no quiero que muera la gente, ay, pero no quiero que ofenderlos, ay, pero no sé qué, no. Dios al que llamaba lo capacitaba y lo levantaba para que deje su mensaje, amén. Porque cada uno de estos profetas dejaban no su propio mensaje, sino el mensaje que venía de Dios para el pueblo. Bien, hoy sería para la iglesia, para vos y para mí. Pero yo me encontraba leyendo la historia de Elías, una situación, una secuencia de lo que pasa en su vida. En el capítulo 17 hasta el 19 se ve una situación de este profeta en la cual Dios lo usa justamente para que en el pueblo de Judá él tenga que confrontar a las autoridades que estaban puestas ahí, que era en ese caso el rey Acab, bien, y su esposa llamada Jezabel, bien. Pero por eso, antes que irnos a eso, me gustó mucho el significado del nombre de Elías, lo que significa. El significado de su nombre es el Señor es mi Dios. Ese es el significado que tiene Elías. El Señor es mi Dios. Y con esa autoridad él se levantaba y enfocaba a ir a confrontar a los que se portaban mal. A los que eran necios, los que eran ilegales, los que eran corruptos, los que eran inmoralmente vivían. Él se levantaba e iba contra ellos en el nombre del Señor. ¿Qué va a tener que hacer Elías? Enfrentar a muchísimos maestros, o mejor dicho, herejes, que van a estar viniendo al pueblo de Israel, pueblo de Judá, a traer enseñanzas, unas enseñanzas erróneas. Porque cuando he levantado este rey llamado Acab, hijo de Omri, otro rey que también era necio, otro rey en la cual también quería vivir bajo lo que le gustaba a él y bajo sus propios estatutos, porque aquí hay que aclarar algo. Recordemos un poquito el contexto de cómo surge todo y el primer rey. ¿Recuerdan que fue Saúl el primer rey que lo levanta quién? Un sacerdote llamado Exacto. Samuel lo levanta por parte de Dios. ¿A causa de qué? De que el pueblo quería reyes, quería un rey de carne y hueso que tenga 2 ojitos, 2 brazos, 2 piernitas, que tenga cabello, que si puede ser lindo también. Y que, bueno, y ahí
fortuchón. Pero sin embargo, Dios termina cediendo ante la gran incredulidad del pueblo de Dios. Y empiezan a aparecer todos los reyes. Por eso que ahora estamos viendo Primera de Reyes. Y acá ya están pasando muchísimos reyes. Porque sucedía uno, después sucedía otro, porque o morían o lo mataban. O eran hasta un cierto límite donde Dios le permitía que estén. Lo deportaban y aparecía otro rey. Pero siempre están acá apareciendo la situación de que todos son reyes todo el tiempo. Acá tenemos a Acab. Acab no fue el tercer rey de Israel. No, hubieron muchos que fueron pasando. Pero en la situación que estamos viendo ahora, en esta historia que estamos hablando de Elías, este profeta, ya no había sacerdote alguno de que hable de parte de Dios y le diga, levantá y ungimos a este rey, como hicieron con Saúl, como hicieron con David, como hicieron con Salomón, esos primeros reyes, ellos que fueron ungidos de parte de Dios por un sacerdote que lo ungía y le decía, escúchame, bueno, vos tenés que hacer lo que Dios te dice que hagas, que me va a usar a mí, para que vos vayas y pelees y vas a ganar todo, pero siempre que en el nombre de Dios, de Jehová en ese entonces. ¿Me siguen hasta acá? Acá estamos viendo el rey Acab, hijo de Omri, otro rey. Estos necios, eran reyes incrédulos, reyes paganos, que no adoraban a Dios, le tenían respeto, pero no adoraban a Dios. Adoraban dioses, minúscula. Pero para este momento, ¿cómo fue que lo ungieron a Acab? No, nadie lo ungió. Hubo un momento dado ya de la historia de Israel, de Judá, donde ya los sacerdotes no ungían a ningún rey, porque ya se desmoronó todo. Se había desmoronado al punto de tantos pecados, tanta incredulidad, que directamente sucedía la familia. El padre, después sigue el hijo, después sigue el nieto, después sigue el bisnieto, y siempre iban ahí. Pero claro, generación tras generación en la cual no creían en Dios. Y algunos que otros creía porque venía un gran siervo de Dios y le abría los ojos y decir, si vos vas en contra de Dios, prepárate porque se vienen consecuencias. Entonces ahí le abría los ojos, como por ejemplo el rey Ezequías o algún otro, en la cual ellos empiezan a abrir sus ojos. Estos reyes que estamos hablando ahora nosotros, Acab, Omri o Jezabel, no van a ser el caso. No van a ser el caso. Estos reyes vienen de otra ciudad, toman el lugar del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, y empiezan a traer incluso, decir, vengan a todos los que son de nuestro pueblo y que son maestros y enseñan sobre los dioses para que enseñen el Israel en Judá. Vengan, vamos, enséñenle a todos estos israelitas. Por ende, en el pueblo que se le decía el pueblo de Dios, empiezan a aparecer falsos maestros, herejes, como se le dice la palabra. Y ellos empiezan a enseñarle a todos los israelitas acerca de creer en el Dios del sol, en el Dios de la fertilidad, en el Dios del dinero, en el Dios del trabajo, en el Dios de la salud, y así, y les daban clases, les enseñaban, y capaz que a alguno de esos israelitas le gustaba tanto ya lo que estaban aprendiendo y empezaba a enseñar también, olvídate. Pero el pueblo de Dios fue tomado por gente incrédula. Y ahí aparece Elías. Su significado, como lo decimos recién, el Señor es mi Dios. ¿Para cuánto nuestro Señor es nuestro Dios? Amén. Entonces creo que nos sentimos unos Elías. Y yo te digo por qué nos vamos a sentir unos Elías. En este sentido, Elías va a estar enfrentando a estos falsos profetas. En un momento dado, Dios, como siempre fue nuestro gran Padre, nos habla y le ha hablado tan claramente a estos profetas y le dijo, Elías, necesito que vayas y hables con este rey llamado Acab y que le pronuncies lo que te voy a decir en mi nombre. Y obviamente, por eso le digo, esto lo tiene, yo se lo estoy contando todo en una especie de paráfrasis, bien con mis palabras, pero ya que quisiera que ustedes lo lean después, Primera Reyes, capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19. Ahí está todo el contexto bíblicamente para que lo leamos, porque si no se me hace muy largo a mí. Pero en este caso, le dice, anda al rey Acab y confrontalo. Decile de que por causa de su necedad, de su inmoralidad, de su desobediencia, incluso en mi pueblo,
van a pasar cosas ahí. Al menos que se arrepienta. Inclusive va Elías, inclusive a decirle, arrepentite, chabón. Porque si no, en serio, se te viene heavy a vos. No, de ninguna manera. De hecho, en un momento dado, acá es donde viene un gran, hermoso milagro, una gran manera donde se manifiesta nuestro Padre, los llama a todos los profetas y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, profetas, ustedes, ¿saben cuántos eran? ¿Saben cuántos profetas eran? Con los que habló y él era él solito. 450 profetas. Entre paréntesis, falsos, ¿no? Porque no eran profetas de Dios. Los llama a todos estos y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a un monte. Traigan cordero, yo llevo también un corderito, todos vamos a sacrificarlo, vamos a hacer tipo una especie de altar y no vamos a prenderlo con fuego, ¿bien? Sino que vamos a hacer lo siguiente, su Dios y mi Dios, veamos quién de los dos obedece y que le prenda el fuego Dios mismo. No que nosotros vamos con un encendedor, con la rasquita, listo, se prendió la llamita, ya está. No. Que lo prenda nuestro Dios. ¿El Dios de ustedes o el Dios mío? Ok, dale. Todo, me imagino todos, dale, sí, vale. Bueno, estaban ahí en el monte, ya preparado el altar. Y Elías le dice, bueno, hagamos una cosa, para no ser desordenados. Empiecen ustedes, son mayoría. Los dejo tranquilos, yo me voy a ir a un costado, yo quiero, y los voy a observar. O sea, empiecen ustedes llamando a su Dios y que le prenda para sí, no sé. Si en caso que obedece y se prende, quiere decir que su Dios es el Dios verdadero. Bueno, y empiezan a llamar. A la mañana comenzaron. Llamaban a un Dios, nada. Llamaban al otro Dios, nada. No, se empezaron a rasgar las vestiduras, nada. Se empezaron a cortar también incluso de la misma sangre de ellos para decir, bueno, capaz que eso es lo que estás necesitando, un sacrificio nuestro también. Se hizo de madrugada, nada. Claro, Elías ya empieza como una forma sarcástica, ¿viste? Pero pará, intentate llamando al Dios del sol. Capaz que tenés que llamarlo a ese, y ahí, seguramente ahí te prende. Ya lo tomaba con humor incluso Elías, decir, fíjense, le ayudaba el de ahí fuera. No, bueno, ya está, no quiere intentar más, ¿no? Bueno, voy yo entonces, ¿ok? Nadie se va a meter, ¿no? Listo, voy. Y él vino y tan solo con una palabra de decirle, Señor, demostrarle que sos el Dios verdadero. Vino un torbellino, vino una gran columna de fuego como era en el Antiguo Testamento y es donde prendió enseguida ese cordero y ahí mismo ellos pudieron entender y no solo entender, sino aceptar los falsos profetas de que su Dios, el Dios tuyo, el Dios mío, el que creemos nosotros, es el Dios verdadero. No termina ahí la historia. Siguen siendo necios estos profetas. De hecho, buscan más adelante como una guerra, inclusive contra Dios, y terminan muertos todos terminan muriendo porque Dios los mata a los 450 malos o falsos profetas. Pero esta noticia no termina acá, porque hasta el momento estamos, buenísimo lo que estamos viendo de Elías. O sea, ¿quién se iba a meter con Elías? Es la autoestima de Elías, me imagino. Sí, porque mi Dios es verdadero. ¿Qué te pasa? Anda, métete. Mirá que yo llamo a Dios y digo, mirá que tengo ángeles, arcángeles y querubines conmigo. ¿Quién se quiera? Ok, bien. Y así como tiene que tener la actitud un hijo de Dios inclusive. Ay, no, me voy a meter en un lugar y, ay, no sé, tengo miedo. Sos luz. El Señor va con vos. Pero este momento, esta situación termina llegando a oídos del rey Acab y a oídos de su esposa. Por lo que el rey Acab, él parece ser que era medio sumiso. Porque si bien era el rey, pero él siempre todo dependía y todo discutía, todo lo hablaba con su esposa, porque parece ser que ahí quien tomaba más el timón era ella. Ella era la que era como más ahí, la carácter firme. Y él, claro, viendo esa situación que pasó con sus falsos profetas, que se quedó sin maestro para que enseñen a Israel, no, me siento desesperado, encima me lo encontré a Elías y me dijo de que si no nos arrepentimos, nos va a matar también a nosotros. Entonces, y vino a Jezabel a contarle, su esposa. Más la respuesta de Jezabel fue decirle, mandó con un mensajero diciendo, si vos
Yo te llego a encontrar en algún momento, te voy a matar de la misma manera como vos mataste a mis falsos, a mis profetas. Ya le amenaza Jezabel a Elías. ¿Cuál es la reacción de Elías? ¿Cuál sería la reacción de Elías si viene con la ayuda del Señor a asesinar y matar 450 profetas? Se le ríe la cara. ¿Cómo? Se le ríe la cara. ¿Cómo me vas a amenazar? Bien. Sabiendo que Dios ha dado los falsos. Exacto. Bueno, pero ¿sabes qué? Ese es el pensamiento que tenés vos, el pensamiento que tendría yo, el pensamiento que tenemos todos nosotros. Decir, no, ¿qué? Me llegó un mensaje de esta persona, sea hombre, sea mujer, sea rey, reina, quien sea, me está queriendo amenazar, pero Señor, hacete cargo también ahí. Elías termina tomando la decisión de huir. Elías se asusta ante esta situación. Elías tiene miedo, se desespera, se preocupa por su vida. De decir, no, acabo de leer el mensaje que me va a venir a matar de la misma manera como murieron los profetas que tú, Señor, hiciste. No tengo miedo. Y me imagino, rompe el mensaje, rompe el papiro ahí y se va y empieza a huir. Todo eso lo tenemos en Primera de Reyes. Y Elías huye. En vez de estar confrontando ahí a estos reyes, huye. Y hasta acá va a ser la historia de Elías, porque realmente quien después va a terminar con la vida de estos reyes, Acab y Jezabel, va a ser el que lo sucede a Elías, o sea, Eliseo. Eliseo quien levanta de parte de Dios a Jehú, uno de los reyes que va a estar obedeciendo a Dios, y él es el que va a estar encargándose de estos reyes maléficos, por así decirlo. Pero ¿por qué yo quería hablar de la historia de Elías? Porque yo me pregunto, ¿no? Lo que le ha pasado a Elías viene de una gran victoria en el Monte de Carmelo, donde hubo ese gran poder de Dios en mostrarse o demostrarse, decir yo soy el verdadero. ¿Dónde quedó la fe entonces de Elías? ¿Dónde quedó esa convicción de él, esa fortaleza de él, de que me llega un mensaje de WhatsApp, me llega que me están amenazando? ¿Qué me importa? Y me voy inclusive cara a cara a la persona y decirle lo mismo que Dios me dijo que le diga a los profetas, y decirle lo mismo. Inclusive capaz que Dios ya venía con otra palabra para estos reyes diabólicos que no querían obedecer a Dios, y que incluso ellos sabían y no querían arrepentirse. Pero sin embargo este hijo de Dios huye. Le empieza a provocar dentro suyo la ansiedad. ¿Saben lo que significa la palabra ansiedad? Es un sentimiento de miedo la ansiedad. No es ansiedad que viene todo, porque viste a veces lo malinterpretamos de que la ansiedad es todo lo que, me provoca comer. Me provoca, tengo mucha hambre. No, la ansiedad me provoca de que entonces con el pisito, ¿viste? Estoy tiemblo. No es eso ansiedad. Ansiedad viene del miedo, viene del sinónimo de preocupación. De eso viene la palabra ansiedad. Y es un sentimiento, claro que sí. Este sentimiento es el que estaba pasando en la vida de Elías. Elías se desplomó de su fe, se olvidó de su fe, de que tiene al Dios verdadero en su vida y huyó. Tuvo miedo. Y mi pregunta sería, ¿pero de qué duele el miedo entonces? Porque si estás, y claro, de su vida, de que lo maten. Quiere decir que hasta incluso se desenfocó por un momento nada más, pero se desenfocó de Dios al punto de poner en primer lugar su vida antes de decir, no me importa lo que pueda pasar con mi vida. Yo voy con vos, Señor, a donde me pidas que vaya. En otras palabras, se demostró la incredulidad de él, porque si él termina huyendo, poniendo en primer lugar su vida, quiere decir que en otras palabras es, no sé si realmente ahí me vas a sanar, Señor, o ahí me vas a restaurar o guardar de lo que va a pasar. Quiere decir que entonces no creyó al 100% de que Dios ahí tal vez no esté. Estaba con el Monte Carmelo, pero tal vez con ellos, con los reyes ahí no va a estar. Eso es incredulidad. ¿Me siguen hasta acá? Entonces mi pregunta es, ¿por qué Elías, siendo el profeta que era,
siendo el siervo de Dios que era, ¿por qué no le entregó esa preocupación a Dios? ¿Por qué no le entregó esa ansiedad? Estoy teniendo estos sentimientos, Dios. Ay, no, vi ese mensaje y empecé a temblar. Ay, no sé. Ay, no. ¿Por qué no le entregó a Dios esa preocupación? Es la pregunta que tengo. Si sos Elías, lo que acabas de hacer hace un ratito, y ahora ya estás temblando, tenés miedo, que ay, no, me preocupo, ay, no, mi vida, ay, mi vida. Cuando uno tiene miedo e inseguridad, huye. Es así. Sea en una relación, sea en un trabajo, sea en una familia. En donde sea. Uno tiene miedo, huye. O tiene miedo, no quiere entrar a ese lugar porque le provoca miedo, le provoca preocupación, ansiedad. No. Mira si. ¿A causa de qué? De poder perder tu vida. Tal vez todos de acá tienen miedo a algo, o fobia a algo, insectos, animales, el pasado, infancia, una habitación, donde esa habitación tal vez fuiste abusado. Y no quiero entrar ahí, no quiero entrar porque no me provoca. Y algo del pasado, y no quiero evitarlo. Una familia. Escapé de la familia, no quiero volver a ese lugar porque no la pasé bien en ese lugar y no quiero. No quiero que se hable de mi pasado, no quiero que se hable de mi vida, Y provoca ansiedad, provoca una preocupación en la persona. Entonces, ¿qué es lo que toma la decisión? De huir. Y piensa que huyendo sana. Piensa que por huir Elías, ya está, se terminó todo. No me van a seguir ni Acab, ni tampoco me va a seguir Jezabel. Él venía de eliminar a estos falsos maestros. Pero al día siguiente, ya que alguien lo quería matar, él prefirió huir. Dios de todos modos lo guardó, lo resguardó, por eso lo llevó a Horeb, lo alimentó inclusive ahí por animales que le daban de comer para que él no pierda tampoco en el medio del desierto, lo restauró, le dio fuerza, fortaleza, y luego, ¿qué es lo que hizo Dios? Y todo tiene que, por eso digo, todo es, cuando es todo bajo la voluntad de Dios, como cantamos un rato la canción, es perfecto. Porque ¿saben cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios es que no quería que Elías sea el que iba a tener que ver ahí de matar a estos reyes, sino de que por huir y irte al desierto, y yo te voy alimentando con los animales que te van a... Los cuervos le venían, le traían carne, le traían pan, los cuervos. Bueno, eso me dijiste, ese es el Dios que yo creo. Y ese es el Dios que realmente ahí estaba ayudando en medio del desierto a Elías, fortaleciéndolo en fe, inclusive hablándole, consolándolo, para decirle, vas a ir a tal ciudad y en tal ciudad vas a ungir a un tal llamado Eliseo. Él es el que va a seguir en tu lugar. Y así mismo también Él se va a encargar de levantar a otros reyes que son los que ellos van a estar gobernando en ese lugar y van a estar quitando, ejecutando a los malvados. Pero estaba todo perfectamente sincronizado por Dios. Elías, igual de todos modos, no dejaba de padecer esa lucha que tenía, esas preocupaciones, pero no dejaba de ser un gran siervo de Dios. Pero por eso yo tengo esa pregunta, ¿no? Cuando leía esta historia, ¿por qué no le entregó la preocupación? ¿Por qué no le entregó esa ansiedad a Dios? Para que se la quite. Eliminame, Señor, este miedo. Eliminame esta preocupación que estoy teniendo en mi cabeza. Eliminámelo. Restaurame de tu fortaleza, de tu paz, de tu tranquilidad. Por ejemplo, me acuerdo mucho de esto también, ¿no? Porque así como Elías, Eliseo va a suceder a Elías, lo mismo pasó con Josué, con Moisés. Y muchos pensaban que si vos te pones a leer la historia y no sabés el final, pensás que Moisés es el que va a entrar a Canaán, a la tierra prometida. Porque fue el que mayor laburo hizo, el que hizo el gran libertador ahí, levantando, que el Señor abrió el mar, que pasaron, que murieron todos los egipcios, que siguió y que perseveró a pesar que todos empezaban a quejarse. Pero sin embargo, en un momento dado, Dios le dice, unge a Josué, porque él es el que tomará tu lugar.
Lo mismo si me quiero ir al Nuevo Testamento. Cristo sucede a Juan el Bautista. Él es el que empieza ya a bautizar por las aguas. Empieza a predicar del evangelio que se venía. El Mesías se acerca. Y Cristo es el que termina tomando ese lugar. Es decir, ahora empieza mi ministerio. Una vez que me has bautizado, Juan Bautista. Y Juan mismo lo decía, no soy digno yo de desatar tu sandalia y me está diciendo que yo te bautice. Yo bautizaba a todo el pueblo, todo, pero porque creo en el evangelio, creo en vos, Señor, pero no me pide. Y lo hice. Y una vez que lo hizo, comenzó su ministerio Jesucristo. Y es lo mismo que pasa acá. Eliseo sucede a Elías para seguir el llamado de Dios. Elías fue reconocido por sus acciones en haber eliminado a todos estos herejes. Elías, siendo quien era y lo que hizo ante estos profetas baales, sigo preguntándome, ¿por qué dudó? ¿Por qué tuvo miedo? Una respuesta de mí me dice, y era un ser humano. Bueno, entonces quiere decir que todos tenemos el mismo pensamiento en la cabeza. Es un ser humano, pastor, es un ser humano Ezequiel, o sea, es normal, él, está bien, él en este caso, tiene sentimientos, y por eso entonces nos vamos a sentir nosotros como aferrados o en cierta manera en coincidencia con Elías de decir, ¿ves? Por eso yo también puedo tener miedo, yo también puedo tener preocupación, yo también puedo tener ansiedad. Claro que sí. Pero ¿hasta dónde se justificaría entonces eso? Te pregunto yo. Porque acá es donde el Señor quiere llegar a un punto a hablarnos a nosotros qué hacer con esa ansiedad, qué hacer con esa preocupación. Ay, la economía, no llego. Ay, estoy comenzando el mes y tengo más cosas que pagar todavía. ¿Y cómo voy a hacer? Tengo que pensar en los números y me preocupo. O me preocupo por mis hijos, a ver si van a terminar el colegio o no, o la facultad. O me preocupo por la salud, ay, que no empeore la cosa, ay, porque si no tengo dinero para, si lo tengo que llevar, ay, me preocupo y me preocupo. Déjame decirte que en ese momento, no está Dios en primer lugar. Porque en otras palabras, lo que estás haciendo es decir, sí, Señor, ya sé que quiero, pero quiero seguir pensando en mi preocupación. Es fuerte, pero es eso lo que significa cuando pones en primer lugar la ansiedad antes que Dios. Es lo que pasó con Elías, es lo que pasa en nuestras vidas. La pregunta, iglesia, es, ¿de qué entonces vos estás teniendo miedo? ¿Cuál es tu preocupación? Obvio que la tenés en tu cabeza en este momento, en tu corazón tal vez. Todos tenemos algo, somos carnales de hecho. Pero queda en nosotros realmente si queremos tomar y creer más en esa preocupación, en esa ansiedad, que depositarnos todos nuestras cargas a Dios. Porque en otras palabras lo que va a venir a hacer Satanás es estresarte, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, deprimirte. Estresarte, lo dije, deprimirte, angustiarte, hacerte enojar, porque también, no llego o no me sale, y ya te enojas con la persona que tienes al lado, explotás. Quiere distraerte el diablo, eso es lo que más quiere. El diablo lo que quiso poner en Elías es, ¿hasta dónde llega tu fe, Elías? Mirá, te llegó este mensajito, ¡pum!, salió huyendo. El diablo se mató de carcajadas de risas. Mirá cómo huyó, porque él le tenía miedo. Quiere decir que en otras palabras, Dios, déjame decirte, me imagino a Satanás diciendo, Elías parece que teme más por su propia vida que por la tuya. Y desaparece Satanás. Porque sí, ese momento que huye, es ese momento donde muestra decir, me importa más mi vida que la tuya, Señor. Vuelvo a decirlo, hermanos, es fuerte, porque a todos nos pasa esto.
Pero vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad, preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En otra versión dice: depositen toda clase de preocupación, toda clase de ansiedad, depositen y désela, entréguensela a Dios. Eso es lo que decía el apóstol Pedro hablándole a la iglesia. No se guarden las cargas, las preocupaciones, las responsabilidades como que son mi responsabilidad y yo me tengo que hacer cargo. Ok, sí, obvio que sí. Pero ¿por qué no intentamos también decir, che, como hablamos en teología, ¿no? Esto de el sinergismo, la cooperación. Yo coopero, Señor, yo voy a poner en primer lugar tu reino, tu justicia, que esté en mi vida, porque yo sé que la otra cooperación es que vos me vas a bendecir y vos me vas a dar las fuerzas, las cargas me las vas a quitar y me vas a estar dando la tranquilidad que necesito para seguir caminando día a día. Eso es una hermosa cooperación, eso es un sinergismo, por ejemplo. Depositemos, hermano, todas nuestras preocupaciones, miedos, angustias. Tenés un pasado horrendo, depositá, entregáselo a Él. Vas a ver, o después decime si te lo quitó o no. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4. ¿Lo tienen? Sí. Bueno, entonces vamos a hablarlo de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 lo tengo. Dice: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará que nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, iglesia. Con oración y ruego presentemos, vos y yo, nuestros problemas, nuestras peticiones. Oración y ruego. ¿Querés eliminar todo miedo, toda ansiedad? Oración es la herramienta fundamental que tiene la iglesia. Sí, acá es donde te alimentás, ¿ok? Acá nos alimentamos. Pero vos querés realmente cada día fortalecerte en el Señor, que Él se lleve toda angustia, toda carga, toda depresión, todo enojo, toda decepción. Entonces orá y pedile: Señor, te entrego. Estoy sintiendo un sentimiento de angustia, un sentimiento de bronca. Tengo bronca por lo que está pasando. Porque la bronca no proviene de Dios. Entonces, no hay mejor manera de decir: sí, Señor, como creo en vos y sé que la bronca no viene de vos, quiere decir que si no viene de vos, viene de quién? Satanás. Entonces quiero en este momento que vos seas el centro en mi vida. Cámbiame, quítame ese sentimiento, tráeme paz, tráeme tranquilidad, tráeme templanza, dominio propio, los frutos, gozo. Con oración y ruego, iglesia. Seguimos en Filipenses, capítulo 2 ahora, versículo 28. Dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con... no era este. Filipenses, no ansiedad sino inquietud, preocupación. No era Filipenses. Ok, acá estoy hablando de una preocupación buena. Y la preocupación que estoy hablando acá
es la del apóstol Pablo cuando en un momento él se preocupa también. Él tenía preocupación. Segunda de Corintios, ahí está. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 28. No. 11:28, pero segunda de Corintios. Dice, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, le dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Eso es una preocupación sana, una preocupación en la cual a él lo tiene de: quiero que llegue el evangelio a todas las iglesias, quiero que llegue el evangelio a toda la humanidad, a toda la tierra, entendiendo la gran comisión y predicar el evangelio. El apóstol Pablo tenía dentro suyo de decir: yo quiero, y eso es lo que me preocupa, de que la iglesia no esté mal informada, no esté mal enseñada por herejes, sino que entienda a la luz de la palabra de Dios, las Escrituras, la verdadera enseñanza, el verdadero evangelio. Y de esa preocupación él estaba. A ver cómo termina. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé. No. Me quedo solamente con el versículo de la preocupación que tenía el apóstol Pablo por la iglesia. La oración rompe toda ansiedad, hermano, hermana. ¿Querés dejar de ser ansioso? ¿Querés dejar de tener miedo? Ora. Y pedile al verdadero, al gran maestro, al gran profesor, el gran Dios que tenés en tu vida, de que te quite ese sentimiento que estás teniendo. Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Palabras de Cristo: la paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no les doy como la que el mundo les da. No se turbe sus corazones, ni tengan miedo. Palabras de Cristo. La paz que yo quiero darles a ustedes es una paz de tranquilidad. La paz que yo quiero darles a ustedes es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como decía el apóstol Pablo. Esa paz es la que quiero venir a darles. No es la que les da el mundo, la que habla tanto que quiero paz. Esa paz que frene la guerra, ¿viste? Cuando dice todos los políticos, no, que haya paz en el mundo. Esa paz no es la que Cristo está hablando. Lo vas a seguir escuchando esa palabra, paz, paz, paz y todo. Y más paz van a querer. ¿Sabes qué? Déjame decirte, ya te espoleo cómo es la aceptación de tu vida y mi vida. Y el futuro de este lugar. Y de toda la tierra. Va a haber más destrucción, no va a haber más paz. Si pensaste que en algún momento se va a frenar, porque muchas veces yo los escucho también cuando estamos en la reunión de oración y quiero orar para que haya más paz en la tierra, más paz en el mundo. Déjame decirte que lo que Dios quiere en este caso, que la iglesia busque tener paz personal primero con Él. Esa paz que está hablando, mi paz es la que les quiero dar a ustedes. No se enfoque en tanto, y que haya menos asesinatos afuera, que haya menos guerra, menos violaciones, menos esto, es un asco, es horrible. Porque ¿sabes lo que estás haciendo en ese momento? Poner en primer lugar esa preocupación antes que el reino de Dios y su justicia. Dios quiere que tu centro de tu vida sea Él. Él se va a encargar. Y donde a vos te ponga vas a hacer luz para esas personas, para que puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? ¿Por qué es eso? Es que vos vas a ser utilizado, como fue utilizado Elías, Eliseo, Miqueas, Nahum, cualquiera, Cristo mismo. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios?
Romanos 5:1 para finalizar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo opuesto a la ansiedad es la tranquilidad. Esa tranquilidad es la que debemos tener vos y yo. Amén. Porque cuando nos quiera venir a derribar un miedo, un temor, una preocupación, angustias, depresión y todo lo que ya sabes que estuvimos hablando, lo que solamente Dios te está pidiendo es: vení a mí, háblame, pedime que te quite todo eso. Y de hecho, hasta incluso te quiero dar tal vez la respuesta ante esos temores que estás teniendo. ¿Acaso no quiere nuestro Padre vernos bien a nosotros? Ustedes como padres a sus hijos, ¿acaso no los quieren ver bien? Con salud, alegría, gozo, tranquilidad, de que se sientan cómodos. Bueno, así es como nuestro Padre, Dios, así es como nos quiere ver, gozosos, alegres. Pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón en primer lugar y contárselo. Lo mismo un hijo, si está angustiado con el padre, con la madre, está enojado, en algún momento tenés que abrir tu corazón y decir: bueno, me enojó esto, lo otro. Pero ¿qué hiciste? Abriste tu corazón. Tenés esa comunión y esa relación con tu madre, con tu padre. ¿Para qué? Abriendo el corazón para que haya un restablecimiento, para que haya una comunión, una koinonia. Lo mismo pasa, hermanos, acá. Dios lo que espera, ella sabe que estás turbado, enojado, deprimido, decepcionado, con miedo, una preocupación por la economía, por el país, ya sabe lo que estás sintiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que como es tan misericordioso, es tan respetuoso Dios, no se quiere meter a hacer uno en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda al Espíritu Santo que te vaya hablando y decir: salí de ahí, no escuché eso, dale, deja de maquinarte ahí. No soy yo el que te estoy hablando, quiero traerte paz, quiero traerte tranquilidad. Pero vos seguís y alimentás, ¿viste? Las redes sociales también. Me alimento más en noticias que me decepcionan. Y sigo esas páginas, ¿viste? Pongo seguir y le pongo like y todo. Te seguís hundiendo en tu propio pozo, iglesia. Efesios, para finalizar. Efesios capítulo 3, versos 18 al 20. Lo voy a leer ahí. Efesios capítulo 3, versos 18 al 20. Dice: sean plenamente capaces de comprender con todos los hermanos de la iglesia cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y finaliza: y aquel, por Jesucristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entregale las cargas a Él. Entregale todo a Él, porque Él ya sabe que estás luchando por esto. Solamente quiere que se lo entregues. Y yo me quiero despedir con este versículo que lo leímos recién, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Entreguen toda ansiedad a Dios. El apóstol Pedro lo decía: entreguen toda preocupación a Dios. Los invito a ponerse de pie, iglesia. ¿Cómo puedo, Señor, entonces dejar de ser ansioso? Dejar de ser ansiosa. ¿Cómo puedo dejar de tener preocupaciones? En primer lugar, la palabra de Dios nos dice: bástate cada día en su propio afán. Cada día tiene su consecuencia, cada día tiene su preocupación, cada día tiene su propósito. Cada día Dios está usándote con un nuevo cambio en tu vida. O no, porque tal vez elegís la decisión de decir: no quiero cambiar. Quiero seguir así, quiero ser necio, necia, quiero seguir siendo incrédulo, no te quiero escuchar, estoy ofendido, ofendida. Bueno, entonces déjame decir: estás muy lejos ahí. Ok.
Pero cada día tiene su afán, iglesia. Y cada día el Señor sabe lo que quiere, como decía el apóstol Pedro, que le entregues toda preocupación. Que todo eso que ya estás analizando en tu cabeza, no, pero tengo que hacer esto y lo otro, ¿cierto? Lo estoy analizando, lo estoy organizando, ok. Pero llega un momento que tal vez una de esas cositas no se cumplió y ya me afecta. Ya me preocupo, ya se me atrasó todo, porque, ay no, ¿y ahora cómo hago? Pero estaba todo bajo control, Dios, yo lo tenía todo perfecto, que a las 2 iba a estar acá, que a las 3 iba a estar allá, que a las 5 allá, y ya empiezo a estar preocupado, y me desenfoco de escuchar la voz de Dios. Iglesia, me pasa, nos pasa a todos. Por eso son temas que realmente cuando hablamos la palabra de Dios es para edificación. Es para que vos y yo estemos cada día más creciendo espiritualmente en estas áreas. Y tan solo lo he visto en Elías porque fue el libro que me llamó la atención y quería estudiar un poco al profeta y ver de cómo huye y diciendo, pero si es tu hijo y es un gran siervo, uno de los más conocidos de la antigüedad y que todos hablan siempre chapó por Elías, como, Elías, pero Elías tuvo esta consecuencia o esta mala acción, tal vez esta duda, esta incredulidad de poner en primer lugar su vida. Después Dios lo terminó usando igual a él. Pero a lo que yo voy, hermano, hermana, iglesia, ¿qué vas a hacer con tus preocupaciones? ¿Vas a querer huir de ellas? Está todo bajo control, está todo bajo control, Dios, quédate tranquilo que lo corrí a un costado. Eso se llama huir. Sí, Señor, ya sé que tengo esta preocupación, pero sí, ya las voy a poder controlar. El yo, hablando antropomórficamente de mí como humano, de que está todo bajo control, ya lo soluciono. En otras palabras, estás diciendo, estoy huyendo. En ningún momento está sonando, ¡ayuda! ¡Help! ¡Necesito tu ayuda! Porque eso es lo que quiere escuchar Dios, de vos y de mí. Que busquemos de su ayuda, que busquemos de pedirle que Él restaure mi corazón, mi mente, mi vida, todos los días. Padre amado, en este momento, Señor, encomendamos esta reunión en tus manos, este mensaje, para que quede en nuestros corazones y en nuestras mentes. Para que tus palabras queden en nuestro corazón. Para que tu enseñanza quede en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, si fuimos un Elías en sus malas acciones, humanamente hablando. Te pedimos perdón, Señor, si decidimos muchas veces huir ante la tentación, ante la adversidad, ante el miedo, ante la angustia. Decidimos huir y no entregarte inclusive en ese momento toda preocupación a ti. Te pedimos perdón, Señor, por no buscar de tu ayuda cuando teníamos que buscarla. Te pedimos perdón, Señor, por no buscarte en oración, abriendo nuestro corazón y decirte, Padre, necesito que quites este sentimiento que agobia mi vida. Perdón, Señor. Perdón por defraudarte. Perdón por fallarte. Perdón por ser necio. Perdón por ser incrédulo. Por decir que creo, que vengo a la iglesia, levanto las manos, te alabo, te exalto. Pero resulta que mis preocupaciones, mi ansiedad, no te la entrego nunca. Perdón, Señor. Queremos ser cada día más imitadores de Cristo Jesús. Cada día más queremos parecernos a tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Por eso venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, en este hermoso día, para ser restaurados en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma por ti, Señor.
que podamos escucharte tu voz y dejarnos guiar por tu Santo Espíritu todos los días. Te alabamos, Señor. Te glorificamos porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, Señor, sea para ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, te decimos amén. Amén. Que así sea. Amén y amén. Gloria a Dios.